Hola, bienvenidos a todos a mi primer vídeo. Bueno, llevo tiempo intentando hacer un vídeo con al menos una clase y esta vez pues ha sido por fuerza mayor de alguna manera. Pero bueno, bienvenido sea. Os voy a contar, en esta sesión vamos a empezar a hablar de algo que llamamos recursos compartidos, aunque antes de empezar con recursos compartidos, eh, voy a recopilar a un momento la información que tenemos al respecto de semáforos y vamos a ver el punto en el que estamos. Entonces, os recuerdo básicamente que lo que estamos haciendo con semáforos es intentar implementar un productor consumidor de un solo dato y el esquema genérico que tenemos es algo parecido a esto. Esto es lo que tenemos que hacer, aunque ahora veremos cómo vamos a hacerlo internamente. Pero básicamente vamos a tener un producto que va a estar almacenado en una variable y que va a ser compartida por todos los procesos, y luego pues los procesos van a tener que hacer cosas como por un lado tienen que fabricar, el consumidor lo que tiene que hacer es consumir y lo que van a hacer es comunicarse a través del producto. Y en el caso del productor, lo que va a tener que hacer es almacenar el dato. En el caso del consumidor, va a tener que extraer el dato. Entonces, he expresado la sincronización y la comunicación entre los dos procesos usando la sintaxis que usan Andrews Schneider en sus artículos y en sus libros, que básicamente es el tema este de los angulitos con el await, que ya conocemos cuál es su significado. Y básicamente lo que vamos a hacer es, el productor va a comprobar que P es null y cuando sea null va a guardar su producto, el producto que ha fabricado y que ha guardado en TMP, lo va a guardar en P, mientras que el caso del consumidor lo que va a hacer es va a esperar que en P haya algo que sea distinto de null, lo va a colocar en su TMP para luego poder consumirlo y finalmente lo que va a hacer es va a colocar P a null para decir que ya no hay ningún producto. Básicamente ese es el flujo. Bien, esto básicamente lo recogemos en el ejercicio obligatorio número 5, que va a ser la implementación del almacén de un dato con semáforos. El fichero que vais a tener que entregar se llama almacén1.java y el sistema de entrega es el que hemos estado usando durante este semestre. Bueno, básicamente la arquitectura que tiene nuestro sistema es algo como esto. Tenemos un proceso productor, un proceso consumidor, aunque podría haber varios, y de hecho la idea es que juguéis con esa posibilidad. Estudiaros bien el código, estudiad bien los procesos que fabrican y almacenan, estudiad bien el código de los consumidores que extraen y consumen, estudiad bien en qué consiste el almacén 1 y cómo está compartido entre los procesos, y lo que vosotros tenéis que hacer es encapsular toda la sincronización dentro del almacén 1. Es decir, toda esta información y toda esta información y su sincronización y sus operaciones las tenéis que llevar al almacén 1. No estarán en los procesos, porque ni siquiera tendréis acceso a los procesos. Bien, entonces básicamente la arquitectura está definida, la vamos a repasar a través de, empezando desde el main. Tenemos un almacén, lo creamos aquí, hacemos un new, y la parte más importante es que dicho almacén se lo hacemos llegar tanto a los productores como a los consumidores. Y finalmente pues ya se ponen en marcha productores, se ponen en marcha consumidores y nos da todo un poco igual al respecto de terminaciones. No vamos a esperar hasta que terminen. Van a estar produciendo de manera infinita. Bueno, pues básicamente el código de los productores que ya está hecho y está dentro de la biblioteca, se ve ahí arriba, es este de aquí. Este es el almacenamiento. Aquí tenemos la extracción y luego el posterior consumo. Este código, insisto, ya lo tenéis disponible. ¿Vale? Fijaros cómo tanto los productores como los consumidores, cuando reciben el almacén, lo que hacen es que se lo guardan en una variable interna, que es esta de aquí, en un atributo, y en ese atributo está la referencia al almacén. Por lo tanto, el consumidor y el productor tienen exactamente el mismo objeto. Por eso lo están compartiendo. Bueno, básicamente este es el código que os damos y que tenéis que rellenar. Entonces aquí vais a tener que colocar todas las variables que necesitéis para hacer mutex. Aquí vais a tener que colocar, a la hora de almacenar,
el código equivalente a hacer la sincronización, es decir, esperar hasta que sea null, y luego ya está aquí el almacenado, que eso lo damos nosotros, y el código de sincronización de los consumidores. Para extraer, pues van a tener que esperar hasta que no sea null y almacenar la información. Os recuerdo una cosa, hay que mantener la exclusión mutua, esto es muy, muy, muy importante. Es decir, aunque aquí no está mencionado, es obvio que hay un recurso compartido, lo podéis ver aquí, este código y este código puede dar lugar a una condición de carrera, potencialmente. Entonces hay que estar muy atento a esto. O sea, la exclusión mutua hay que garantizarla, por un lado, y por otro lado hay que garantizar la sincronización condicional, la sincronización por condición de los dos procesos. ¿Bien? Bueno. Básicamente, lo que vamos a hacer también en esta semana, como ejercicio de entrega, es que vamos a hacer la misma implementación, pero en lugar de tener un almacén de un solo dato, vamos a trabajar también con un almacén de n datos. Entonces aquí tenemos el ejercicio del productor consumidor con n datos, básicamente lo representamos así, tenemos una variable compartida c, que resulta ser una cola de tamaño n, donde vamos a almacenar los productos, de tal forma que cuando un productor produce un producto, lo que tiene que hacer es almacenarlo, como se ve aquí, almacenarlo en el almacén, mientras que un consumidor lo que tiene que hacer es extraerlo. Entonces, saca el primer elemento de la cola y lo borra. Y ese es el elemento que consume. Si os fijáis, la exclusión mutua en ningún caso, por supuesto, afecta ni a fabricar ni a consumir. Sería un desastre. Porque entonces, mientras uno fabrica, el otro no puede consumir. Así que solo afecta al recurso que están compartiendo, que en este caso es una cola de productos. Este es el ejercicio 6. Se parece mucho al ejercicio 1, al ejercicio 5, pero como veréis, pues tiene su complejidad y no se pueden resolver de la misma manera. Pero para eso tenéis que trabajar en ello hasta que lo veáis. ¿Bien? Pues adelante. ¿Dónde estamos ahora mismo? El punto en el que estamos. Ya sabemos esta formulita que habla de que la concurrencia básicamente exige simultaneidad e interacción entre los procesos. La interacción la dividimos en sincronización y en comunicación. Entonces ya sabemos un montón de cosas, sabemos cómo se comunican los procesos con memoria compartida. Estos procesos, cuando hablamos de los procesos, decimos que se comunican y de momento solo hemos estudiado memoria compartida. Y por otro lado está todo el tema de la sincronización. Y la sincronización estamos a medias, estamos trabajando en ello todavía, y la dividimos de momento en dos. En exclusión mutua, por un lado, esa ya la sabemos, y por otro lado la sincronización por condición. ¿Bien? Bueno, ¿qué hemos aprendido en estos días? Pues básicamente sabemos que por un lado tenemos mutex, por otro lado tenemos sincronización por condición, y por otro lado tenemos la columna de cómo de difícil es hacer esto. Entonces ya sabemos que es muy fácil hacer mutex con un semáforo, solo tienes que hacer un semáforo inicializado a 1, hacemos un await y un signal antes y después de la sección crítica y todo resuelto. Como habréis averiguado o como averiguaréis cuando os pongáis a trabajar con los semáforos y con los almacenes de un dato y de n datos, vais a ver que la sincronización por condición es difícil. Entonces depende de las características del problema, pues es más o menos difícil. En los ejemplos de los almacenes es relativamente difícil. Sin embargo, ya cuando empecéis a juntar mutex y sincronización por condición, el problema ya es muy difícil, realmente muy difícil. Entonces va a dar igual si estamos en memoria compartida o en paso de mensajes, porque esta dificultad se va a mantener, y la sincronización es lo más difícil en concurrencia. Bueno, ¿cómo vamos a resolver esta dificultad? ¿Cómo vamos a hacer que vosotros os podáis enfrentar a un problema de programación concurrente con cierta solvencia? Entonces tenemos una solución que es una solución que hemos ideado dentro de la UPM, que llevamos años trabajando con ellas y que creemos que es bastante útil, y aplicamos un método. Entonces el método básicamente consiste en detectar procesos, esto es muy difícil, pero ya veremos cómo se hace, detectar recursos compartidos. Básicamente vamos a respetar que los procesos solo se comunican entre ellos usando esos recursos compartidos. Vamos a especificar los recursos compartidos de manera formal. Vamos a decir cuál es su estado interno, cuáles son sus operaciones y cuáles son sus condiciones de sincronización.
y vamos a empezar a hacer razonamiento a alto nivel con esa especificación formal, es una especificación matemática. Y finalmente, lo que vamos a hacer es, os vamos a enseñar a intentar generar código siguiendo dichos patrones. Bueno, entonces, lo que empezamos hoy es cómo vamos a poder hacer una especificación formal de los recursos compartidos. Entonces, vamos a ir profundizando en las próximas sesiones, pero de momento vamos a intentar ver qué nos regala esta construcción conceptual que hacemos desde la asignatura. Bueno, antes de comenzar a hablar de recursos compartidos, voy a usar una transparencia para poneros un poco en contexto. Básicamente, cuando nosotros introducimos en la UPM los recursos compartidos, nos vamos a apoyar en algo que lamentablemente no vemos a lo largo de la carrera, que se llaman los métodos formales, y que consisten en técnicas que son matemáticamente rigurosas para poder especificar, para poder implementar y para poder, sobre todo, verificar software, para asegurarnos de que nuestro código es correcto. Se usan masivamente para construir software que tiene que ser fiable y que tiene que ser robusto. Estamos hablando, por ejemplo, del software empotrado o el que va en los trenes o el que va en una nave espacial, cosas similares. Básicamente suelen ser métodos que son independientes del lenguaje de programación y que por lo tanto técnicamente se supone que valen para desarrollar en cualquier entorno. Si a alguien le apetece profundizar en esto, quizá los nombres más relevantes o algunos de los nombres más relevantes por su historia pueden ser el método Z, el método VM, VDM y el método B. Entonces echadle un ojo, rascad por ahí y veréis que hay cosas bastante interesantes. También es bastante interesante el trabajo que han hecho desde Microsoft porque tienen una colección de herramientas que la tienen en una web que se llama Rise for Fun. Yo creo que si hacéis clic aquí seguro que os lleva a Rise for Fun, si no buscad en Google porque es lo primero que os va a salir. Y son un montón de herramientas, todas ellas apoyadas en métodos formales para poder hacer pues lo que os digo, especificar, desarrollar y verificar software. Bueno, en otro orden de cosas y más relacionado probablemente con lo que vamos a hacer nosotros aquí, está el trabajo de Leslie Lamport en un libro que se llama Specifying Systems. Entonces, os recomiendo muchísimo que le echéis un ojo a este libro, no tanto porque lo necesitéis para aprobar la asignatura, que no es así, sino porque realmente es un libro muy interesante sobre cómo funcionan los sistemas concurrentes, la semántica que tienen y los razonamientos que se pueden hacer con ellos. Está muy bien escrito, así que ultra recomendable, echadle un ojo. Bien, lo que queremos hacer con los recursos compartidos es razonar a mucho más alto nivel que el que hemos hecho tanto con espera activa como con semáforos. Y ya hemos visto que eso es un poco infernal. Si no lo hemos visto todavía, estáis a punto de verlo mientras vais haciendo los ejercicios. Entonces lo que vamos a hacer es una cosa, vamos a forzar que todas las interacciones entre los procesos se realicen a través de una cosa que vamos a llamar recursos compartidos. Y los recursos compartidos básicamente lo que hacen es que definen acciones atómicas que se pueden ejecutar sobre ellos. En ese sentido, la verdad es que se parecen bastante a los objetos. Pero bueno, hay diferencias muy importantes. Una de ellas es que el efecto de cada acción es global y accesible para todos los procesos de manera inmediata. Si un proceso ejecuta una acción, entonces otro puede percibir el efecto que esa acción ha tenido. Y por otro lado, el efecto de las acciones que se ejecutan es serializable. Eso significa que si dos procesos intentan ejecutar dos operaciones, la acción A1 y la acción A2, el resultado final es equivalente o a que primero lo ejecute uno y luego el otro y se ejecute A1 A2, o que primero se ejecute A2 y luego se ejecute A1. Esa es la semántica de la serializabilidad que llamamos dentro de las acciones de un recurso compartido. Esto todavía estoy un poquito a alto nivel, pero yo creo que se va a entender ahora en cuanto entremos en materia, no os preocupéis. Bueno, otra cosa que vamos a hacer es que vamos a estar usando continuamente este tipo de diagramas para poder representar la arquitectura de nuestro programa concurrente. Las arquitecturas que vamos a tener aquí son desde luego bastante sencillas, pero bueno, tienen su gracia. Y en particular siempre vamos a usar este tipo de representación gráfica. Los procesos son redondos, ya lo habéis visto en mis clases, siempre son redondos.
y los voy a pintar de este color. Ya está. Luego lo siguiente que tenemos es el recurso compartido en sí mismo. Esto significa que tenemos un montón de procesos que son incrementadores, un montón de procesos que son decrementadores. Aquí está el contador y estas son las acciones que podemos ejecutar sobre dicho contador. Tiene dos acciones, la acción de incremento para poder incrementar el contador y la acción de decremento. ¿Qué nos regalan los recursos compartidos? Es decir, cuando veamos una cosa de estas, ¿qué es lo que vamos a tener regalado de alguna forma? Básicamente, lo primero que tenemos es exclusión mutua, garantizada sobre las acciones, y eso se deriva directamente de que las acciones son atómicas y de que son serializables. Y por otro lado, vamos a tener sincronización por condición. Pero la sincronización por condición no es automática, la vamos a tener que escribir nosotros. Así que lo que vamos a hacer es escribir explícitamente las condiciones por las que un proceso debe esperar, y eso, el efecto que va a tener es que ya no todos los entrelazados son posibles. Vamos a restringir fuertemente los entrelazados de las acciones. Es decir, si por ejemplo para ejecutar A2 primero había que haber ejecutado A1 porque las condiciones lo dicen, entonces el entrelazado A2 A1 ya no va a poder ser posible. Eso es básicamente lo que vamos a estar haciendo. Bien, bueno, pues aquí tenemos nuestra primera especificación de un recurso compartido. En este caso nuestro recurso compartido es ultra sencillo, es un contador. La única dificultad que tiene es esta de aquí y vamos a hablar ahora de ella. Y básicamente es, todos los recursos compartidos los vamos a escribir como podamos, probablemente en un documento de cualquier tipo, puede ser un Google Doc, lo que sea. Vosotros lo que vais a hacer es generar finalmente un PDF. Empieza por la palabra reservada Z, que básicamente lo que está diciendo, tengo un tipo abstracto de datos concurrente, como si fuera una clase, si queréis interpretarlo así. Ese recurso tiene varias operaciones y en este caso hay dos operaciones, la operación inc y la operación dec. Básicamente las operaciones lo que hacen es que definen la sintaxis y luego en este caso las acciones son acciones atómicas del recurso, que en este caso son inc y dec, y que no tienen parámetros. En este caso no tienen parámetros. Muy bien, después de especificar la sintaxis, entramos en la semántica. A partir de ahora, todo esto de aquí, lo que sigue es el significado que va a tener el contador. Entonces, para empezar con el significado, lo primero que hacemos es que definimos un tipo, un dominio de datos a través de un tipo. Este dominio lo vamos a poder enriquecer con alguna fórmula matemática que ya veremos más adelante y que llamamos invariante, pero no nos importa ahora mismo. Y en este caso lo que estamos diciendo es que este contador, este recurso compartido, encapsula internamente un número natural. Muy bien. Lo siguiente que tenemos es una especificación de cuál es el valor inicial de ese número natural. Lo hacemos aquí. Y básicamente es una fórmula matemática. Lo que estáis viendo ahí no es una asignación, es una fórmula matemática que dice que el valor interno del recurso, que vamos a llamar self, luego veremos por qué, tiene que ser en el estado inicial 0. Ya está. Y luego, por cada una de las operaciones, por cada una de las acciones, aquí vemos que tenemos dos, vamos a especificar tres cosas. La primera, la CPRE, ahora vemos qué es. La segunda, la llamada en sí misma. Y la tercera, la post. Bien, ¿qué define la CPRE? Bueno, la CPRE básicamente viene de precondición de sincronización o de concurrent precondition o de lo que sea, no importa, porque lo que más me importa es que define la sincronización por condición de dicha acción. Entonces, vamos a ver lo que significa esto aquí. En el caso de inc, lo que estaríamos diciendo es que como la CPRE es cierta, la sincronización por condición es cierta, un proceso que quiera ejecutar inc siempre lo va a poder ejecutar, nunca va a tener que esperarse. En este otro caso, que es mucho más interesante, la operación de decremento va a estar limitada. Eso significa que si un proceso quiere ejecutar la operación de decremento, va a tener que esperar a que el valor interno del contador sea mayor que 0. Muy bien. Lo siguiente que tenemos
son las postcondiciones. Cada una de las acciones tiene definida su propia postcondición y una postcondición es un predicado, básicamente, que relaciona el estado antes y después de ejecutar dicha operación. Es decir, lo que escribimos aquí y lo que escribimos aquí es una fórmula matemática que relaciona cuál es el estado después de ejecutar con cuál es el estado antes de ejecutar. Entonces vamos a entrar en detalle en estas dos fórmulas, luego las veremos, pero de momento básicamente quedaros con lo que os acabo de describir, que es el esquema con el que especificamos los recursos compartidos. Le quedan muchas más cosas, mucha más información y ya la iremos viendo en las próximas sesiones. Bueno, por hacer un repaso, ¿qué es self en lo que habéis visto antes? Pues básicamente self representa el valor concreto del estado del recurso. Cada recurso tiene un estado interno. El estado interno está definido por el dominio y por el tipo. Y self es como el this de Java, o si alguien está trabajando en Python, es como el self de Python cuando trabajas con clases, de hecho. Bien, ¿qué valores puede tomar self? Pues bueno, puede tomar todos los valores indicados por el dominio. En el ejemplo anterior, self puede tomar todos los valores indicados por los números naturales. Así que toma todos los valores de los números naturales. Puede ser 0, puede ser 1, puede ser 2, 3, etc. Y ya hemos visto que inicial es el predicado que describe el estado de arranque del recurso cuando lo pones en marcha, por decirlo de alguna forma. Bien, y aquí vamos a dar un salto bastante importante. Vamos a empezar a hablar de autómatas. Básicamente, para poder razonar con mis recursos compartidos y con los procesos, lo que vamos a hacer es, vamos a recurrir a interpretar un recurso compartido como si fuera un autómata. Entonces, en el caso anterior, cada estado del autómata va a ser un posible estado de self, es decir, un número natural. ¿Qué ocurre? Pues que el estado inicial, especificado en el predicado inicial, tiene que ser el 0, pero otro estado es el 1, otro estado es el 2, y así sucesivamente. Así que cuando cogemos y definimos el dominio, lo que estamos definiendo es un conjunto de estados en los que puede estar el autómata. ¿Qué pasa con la CPRE? ¿Qué dice la CPRE? Bueno, pues cada acción, ya hemos visto que tiene una CPRE, es un predicado que establece si el estado del recurso es apropiado para poder ejecutar la acción. Lo más importante, si no lo es, el proceso que intenta ejecutarla lo que va a hacer es que se va a quedar parado. Y se queda bloqueado hasta que el predicado se cumpla. Cuando el predicado se cumple, puede ejecutar. Por supuesto, hay un montón de situaciones en las que pudiera ser que una acción hiciera ciertas las CPREs de otras acciones. Y si hay procesos esperando, entonces habrá que elegir a uno de ellos. No sabemos cómo, probablemente de manera no determinista, y profundizaremos en ese problema más adelante. Se parece mucho a cuando un proceso ejecuta un signal en un semáforo y hay varios procesos que están en el N-Way. Entonces, si volvemos a los autómatas, ¿qué significa una CPRE dentro de los autómatas? Pues básicamente, si la CPRE es cierta para un estado del recurso, entonces significa que va a haber una posible transición de ese estado a otro estado usando esa acción. Entonces, si vemos esto escrito así, veremos que en la acción de DEC tenemos que si self es igual a 0, si estoy en el estado 0, entonces no se cumple la CPRE. Y como no se cumple la CPRE, resulta que desde el estado 0 no puedo ejecutar la operación de DEC, de decrementación. Entonces puedo ejecutar incrementos en cualquier estado, puedo ejecutar decrementos en cualquier estado, pero justo en el estado 0 no voy a poder ejecutar la acción DEC. Entonces esto es lo que significa la CPRE dentro de mi autómata que representa el recurso compartido. Esta transición está deshabilitada, vaya donde vaya. Estas todavía no sé dónde van, porque estoy construyendo ahora mismo el autómata. Bien, ¿qué pasa con las postcondiciones? Bueno, pues cada acción tiene su propia postcondición, es un predicado que especifica el efecto de una acción mediante la relación entre los estados antes y después de ejecutar la acción. Vamos a ver el ejemplo del post del contador para DEC, que es como muy relevante. Fijaos cómo está especificado.
Dice self pre, ahora vemos lo que es eso, tiene que ser igual a self más 1. Bueno, todo lo que tenga un pre está refiriéndose al valor de las cosas antes de ejecutar la acción. Y lo que no tenga un pre se refiere al valor de las cosas después de ejecutar la acción. Esto significa que si coges el valor de self después de ejecutar la acción y le sumas 1, tiene que ser igual al valor de self antes de ejecutar la acción. ¿Por qué he escrito esta acción, o esta poscondición, perdón, de esta manera? Para dejaros absolutamente claro que este igual de aquí es un igual de las matemáticas. No tiene nada que ver con una asignación. Nada. Es más, la persona, si estáis estudiando esto e intentáis interpretar esto como una asignación, lo más probable es que falléis en los exámenes. Bien. Perdón. Entonces, básicamente, por poneros un ejemplo, dice, si el estado del recurso antes de ejecutar era a más 1, imaginaos, 5. El estado antes de ejecutar dec es 5. A más 1 significa que a es 4. Entonces el estado del recurso después de ejecutar la dec resulta que es 4. ¿Vale? Eso es lo que significa esta fórmula. Bien, ¿y cómo podemos ver las poscondiciones cuando hablamos de autómatas? Bueno, pues básicamente las poscondiciones definen transiciones dentro del autómata. En particular, ya lo podéis haber averiguado, pero si estáis en el estado 0 ejecutamos la acción inc, pasamos al estado 1, si ejecutamos la acción inc, pasamos al estado 2, así sucesivamente. Si ejecutamos la acción dec en 2, pasamos al estado 1, y si ejecutamos la acción dec en 1, vamos al estado 0, y en 0 solo podemos ejecutar la acción inc porque la cpre de dec está deshabilitada, está a false. Por eso no hay una transición de 0 con dec a ningún otro sitio. Eso significa que si yo estoy aquí y un proceso quiere ejecutar inc, el recurso pasa aquí. Si estoy aquí y un proceso quiere ejecutar dec, pasa aquí. Si estoy aquí y un proceso quiere ejecutar dec, se espera. Si otro ejecuta inc, entonces el anterior puede ejecutar dec y lo volverá a 0. ¿Bien? Mola. Bueno. Vamos a hacer una cosa. Vamos a dar ahí un pasito más y vamos a ver un ejemplo un poquito más potente. Entonces, os recuerdo, lo que vamos a hacer prácticamente con cualquier problema de concurrencia es que lo vamos a intentar representar su solución, su arquitectura, usando un diagrama de interacción de recursos y procesos. Entonces, en este ejemplo tengo el productor, tengo el consumidor, son los procesos, tengo por otro lado el recurso compartido, ya lo vemos aquí, y tengo las acciones de almacenar un producto y de extraer un producto del recurso compartido. Además, he introducido una sintaxis visual nueva para poder hablar de cosas que no nos afectan a nivel de comunicación entre los procesos. En particular son APIs externos que nos han regalado, que están por ahí y que los usamos para que los procesos puedan hacer cosas. En este caso, por ejemplo, el productor puede fabricar y luego almacenar, y el consumidor puede consumir y luego, puede extraer y luego consumir. ¿Bien? Vamos a especificar el almacén 1. A ver qué aspecto tiene. Bueno, pues ztat almacén 1, todos empiezan así, luego la sección de operaciones, en la sección de operaciones tengo las acciones. Y ahora ya sí que empiezo a tener cosas. En particular, la acción de almacenar tiene un parámetro que es un producto y que es un parámetro de entrada. Esta E de aquí significa que es un dato de entrada. En el caso de extraer, pues extraer tiene una cosa que estamos llamando parámetro de salida. Esta S que veis aquí indica que esto es un parámetro de salida. Esto sabemos que es un poco extraño porque en Java no tenéis este tipo de parámetros, pero hay otros lenguajes de programación que sí que lo tienen. Entonces, cuando nos vayamos a Java, como no lo tenemos, pues lo vamos a tener que implementar de otra manera. En particular, si tenéis un parámetro de salida, pues obviamente ese parámetro o ese dato tendrá que estar en el return. Pero bueno, no nos preocupemos mucho de esto todavía. Sigamos. Vamos a pasar a la semántica. Vamos a ver qué significado, cómo podemos dar significado matemático a lo que es un almacén. Entonces, básicamente, lo que vamos a hacer es, vamos a describir un dominio
Y ese dominio ahora empieza a ser más rico que el dominio que teníamos con los números naturales en el contador. En particular, lo que tenemos es esta cosa de aquí. Esta cosa de aquí, matemáticamente, es el producto cartesiano entre productos y booleanos. Entonces, básicamente, lo que estamos diciendo aquí es que un almacén tiene como estado interno una tupla donde el primer elemento es un producto y donde el segundo elemento de la tupla es un booleano. Y que es una tupla está dicho aquí. Estamos dando nombres al primer elemento de la tupla, P, y al segundo elemento de la tupla, iDato, para que las cosas sean un poco más sencillas de escribir. Vamos a ver ejemplos en los que damos nombres y ejemplos en los que no damos nombres, pero aquí voy a usar esos nombres porque os va a resultar bastante más sencillo entender el resto de la especificación. Toda esta sintaxis ya veremos cuál es, en detalle. Ahora mencionaré algo al respecto. Bien, entonces aquí está el estado inicial. El estado inicial es un predicado que dice que no se cumple self.iDato, es decir, el segundo componente del estado, que es el que dice si hay un dato o no hay un dato, tiene que ser falso cuando el sistema arranca, porque no hay un dato, obviamente. Entonces, ahora tengo las operaciones de almacenar por aquí, tengo la acción de extraer por aquí. Como estáis viendo, estoy usando el término operación y acción de manera completamente sinónima. Entonces, bueno, intentaré usar acción porque es más razonable desde mi punto de vista, pero de vez en cuando se me va a escapar operación y bueno, pues no pasa nada. Supongo que podéis hacer la traducción vosotros. Muy bien. ¿Qué ocurre? Para poder almacenar, ¿qué condición se tiene que dar? Bueno, pues el estado del recurso tiene que tener a false el segundo componente. Entonces lo escribimos así. Básicamente eso dice que no hay dato. Si no hay dato, entonces puedo almacenar. Y ahora, ¿cuál es la condición que dice qué ocurre después de haber ejecutado la operación? Bueno, pues básicamente después de haber ejecutado la operación de almacenar, self.iDato se cumple, es true, y además se cumple que self.p, es decir, el primer componente del recurso, de la tupla que representa el recurso, tiene que ser igual a p'. Esta p de aquí, muy atentos todos, esta p' de aquí es el parámetro que me han pasado. ¿Bien? Bueno, como podemos ver en la especificación de extraer, aquí hay un error que voy a corregir inmediatamente. Clico, aquí está, corregido. Bueno, entonces, como vemos, vamos a ver la especificación de extraer, de la acción de extraer, que lo que nos dice es que si un proceso quiere ejecutar esta acción, lo primero que va a pasar es que se va a comprobar si se cumple la CPRE. Y entonces en este caso la CPRE dice self.iDato, es decir, para poder extraer tiene que haber un dato. Es decir, el segundo componente de la tupla tiene que ser true, tiene que ser cierto. Bien. Una vez que se ha comprobado eso, si eso es así, entonces pasamos a que se ejecute la acción y el efecto de la acción se refleja en este otro predicado, que básicamente lo que dice es: después de ejecutar la operación, self.iDato tiene que ser false. No se cumple, no. Vaya. No se cumple self.iDato. Y además, se cumple que esta P de aquí, que es un dato de salida, os lo recuerdo, tiene que ser igual al valor del producto, la primera tupla del componente que representa el recurso compartido, antes de ejecutar. Y eso es lo que es importante aquí. Entonces lo que te estás diciendo es que te estás llevando el producto que había almacenado. Bueno, como se puede ver, el producto que hay almacenado no lo tocamos, puede ser cualquier cosa, podría cambiar internamente, me da igual, porque lo más vinculante es que como no hay dato ya, pues nadie va a hacer nada al respecto, nadie se va a poder llevar ese producto otra vez, ni ninguna cosa parecida. Podéis razonar un poco sobre ello. Bueno, ¿qué pasa con nuestro autómata en este caso? Bueno, pues este recurso básicamente empieza en este estado. No sé cuál es el producto que hay almacenado, de hecho nadie me dice nada, podría haber cualquier cosa,
pero sí que sé que el segundo componente del par es false. En esta situación lo que puedo hacer es almacenar P1. Si almaceno P1, voy a un estado en el que P1 es el primer elemento del par y cierto es el segundo elemento del par. ¿Por qué? Porque lo dice esta postcondición. Simplemente. Bien. Si estoy en esta situación, como podéis ver, ya no puedo almacenar más. No sale ninguna flecha de este estado para poder almacenar. ¿Por qué? Pues porque no se cumple la CPRE. No se cumple la CPRE de almacenar. Porque para que se cumpla la CPRE de almacenar, hay dato tiene que ser false. Y hay dato es cierto. Pero sí que se puede ejecutar extraer. Entonces, cuando se ejecuta extraer, lo que va a pasar es que te vas a llevar P1 aquí. Este P1 que había aquí lo vamos a poner aquí, eso lo dice la post, y dejamos esto a false y aquí no sabemos ni lo que hay, porque no está especificado, podría haber cualquier cosa. El programador podría haber hecho lo que le dé la gana. En particular, si tienes la posibilidad de ponerlo a null en tu programa, pues puedes hacerlo, pero matemáticamente no existe el concepto null aquí. Si estamos aquí, podemos almacenar el producto 2, podemos extraer el producto 2, podemos almacenar el producto 3, podemos extraer el producto 3, y esto es infinito. Es decir, hay un conjunto infinito de estados, igual que en el contador, potencialmente infinito. Todos los productos que se puedan almacenar. Esta es la semántica que tiene la especificación que hemos visto aquí. ¿Bien? Bueno, esta es la última transparencia y básicamente lo que tenéis que hacer en casa es leeros un documento que tenéis disponible a través de nuestra web, donde es un documento, pues no sé, tendrá como unas 20 páginas, donde se describe cómo se especifican recursos compartidos, donde hay varios ejemplos y donde hay información sobre la sintaxis que vamos a estar utilizando a lo largo de la asignatura. Bueno, pues ya está. Esto es todo. Espero que disfrutéis del vídeo, que lo miréis veces, que lo repitáis y por supuesto que me deis un poquito de feedback y que si alguien ve algún error o lo que sea, pues que me lo diga, lo corrijo o lo intento corregir, porque supongo que para corregirlo tendré que hacer montajes y cosas así, pero lo haré lo mejor que pueda. Y ya está. Espero que todos estéis bien. Un saludo. Chao.